Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio, y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante: rocas de plástico. Investigadores estudian la presencia de plástico en la geología de la costa Caribe. A lo largo de la costa central del Caribe colombiano, costa norte de América del Sur, pues un equipo de investigación interinstitucional ha descubierto un hecho geológico que 50 años atrás era impensable: rocas de plástico. Materiales plásticos que se han fundido con sedimentos naturales conocidos como plastiglomerados y que reflejan cómo la contaminación penetra cada vez más nuestros ecosistemas. Este primer informe de contaminación por plásticos en depósitos geológicos de la costa caribeña de Colombia se produjo gracias al estudio de un tramo costero de 30 kilómetros ubicado en el Morro Atlántico y en Galerazamba, en Bolívar. Allí, investigadores de la Universidad del Norte y la Universidad del Atlántico registraron dos tipos de rocas de plástico: plastiglomerados y plastireniscas de cuarzo. Dos tipos de suelo, antrosuelo y suelo plástico. Dos tipos de plástico alterado, que son los piroclásticos y plasticruts. Y una serie de artefactos fósiles encontrados cerca de asentamientos humanos, como restos de basura, desechos y materiales de construcción como ladrillos, concreto y asfalto. El artículo, denominado The Current Plastic Pollution in the Geological Record, a Baseline Study of the Caribbean Coast of Colombia, North South America, fue publicado en el Marine Pollution Bulletin e identifica poliésteres, polietileno de alta densidad y copolímeros de acrilatos o metacrilatos de alquilo como los principales polímeros que forman estas rocas. Hoy nuestro invitado pues es el profesor Felipe Lamus, quien es el investigador del Departamento de Física y Geociencias de Uninorte. Juliet Mora, bienvenida, y le doy el privilegio de que usted presente a nuestro investigador el día de hoy para hablar de este tema tan interesante. Un cordial saludo para usted, Marian, Carlos Alberto, a todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Así es un gran privilegio tener hoy a nuestro invitado, el geólogo Felipe Lamus. Él estudió geología en la Universidad Nacional de Colombia con maestría de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Sus primeros años de experiencia en investigación los adquirió en la Corporación Geológica ARES, donde se desarrollaban proyectos de geología de campo y apropiación social del conocimiento. Desde 2013 trabajó como profesor de cátedra en la Universidad de los Andes, en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y la Universidad de América en Bogotá. Se mudó a Barranquilla en el 2016 para apoyar el desarrollo del nuevo programa de geología del Departamento de Física y Geociencias de la Universidad del Norte como profesor de planta. Es docente de la Universidad del Norte desde hace 7 años, trabaja en sedimentología y rocas sedimentarias y actualmente es también estudiante del doctorado en Ciencias Naturales de la Universidad del Norte, en la línea de tectónica y sedimentación. Así que a nuestro invitado del día de hoy, el geólogo Felipe Lamus, un cordial saludo y bienvenido. Hola a todo el público, yo soy el profe Pipe, yo creo que más a secas, sin tanto título por ahí. Qué interesante tu presentación de mí, te agradezco mucho, hiciste la tarea muy bien hecha, te agradezco. Juliet, ¿cierto? Nuestro oxígeno por todo el ar con Carlos Ramírez. Nuestro oxígeno. Profesor Felipe, pues bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Usted es uno de los investigadores que nos va a hablar sobre esta huella en las rocas, en la geología, que estamos dejando con el plástico los seres humanos. Y de verdad que muy interesante este estudio que ha sido publicado y que ha merecido los mejores reconocimientos y comentarios, porque durante las evaluaciones de monitoreo de basura y sedimentaciones realizadas en 2022,
Ustedes utilizaron la georreferenciación y midieron afloramientos que contenían plásticos. Todos los depósitos encontrados fueron cartografiados y se recolectaron rocas formadas por plásticos dentro de los afloramientos estudiados para su posterior análisis petrográfico y químico. Profesor, a nivel global, el estudio de los plásticos como parte del registro geológico es muy reciente y usted acaba de mencionar que la contaminación está llegando hasta nuestra sangre, a nuestros alimentos, a nuestra mesa, y ya prácticamente en esta era marcada por el plástico en el antropoceno, pues estamos utilizando mucho el plástico. Un lapicero tiene plástico, un celular tiene plástico, los cables tienen plástico, nuestra casa. Es muy difícil aún dejar el plástico, pero estamos dejando una huella imborrable en la naturaleza al encontrar estas rocas de plástico. Hablemos un poco de este estudio y de lo impactante que ha sido para la ciencia todo este descubrimiento en la costa caribe colombiana, donde ustedes han logrado la georreferenciación y al mismo tiempo los análisis, las investigaciones. Felicitaciones, por cierto, al geólogo Nelson Rangel, a usted, al profesor Felipe Lamos Ochoa y a sus estudiantes, a todo el equipo interdisciplinario por esta interesante investigación. Sí, hay que pensar este problema hay que pensarlo de una forma holística, ¿no? Integral. Toca no solo geólogos, sino ni químicos, sino, o sea, de verdad, tenemos que comenzar a pensar entre muchas profesiones distintas cómo hacer con eso, ¿no? Con el impacto que puede tener, pues, a cercano y a futuro. O sea, este material con el que estamos en discusión muchos geólogos acerca de si estamos en el antropoceno o no. Esa es una palabra, digamos, que es controversial, digamos, se usa hace muchos años en ciencias, pero en geología, digamos que en la parte de la estratigrafía aún está por definirse si formalmente si existe o no. Entonces, encontrar evidencias como esta robustece la tesis de que realmente sí estamos dejando una huella lo suficientemente importante como para que comencemos a medirla, ¿no? Para los geólogos puristas, pues es muy duro tener que pasar de millones de años a décadas, ¿sí? Estamos hablando de unos por lo menos 6 o 7 órdenes de magnitud en el tiempo. Entonces, ellos se resisten a creer que el antropoceno debamos marcarlo y que es más bien como un embeleco de nosotros los humanos de decir, ay, es que estamos en nuestro periodo. Pero pues estos materiales lo que revelan es que sí estamos, o sea, sí tenemos un marcador mundial de lo que está ocurriendo. Y los ejemplos no solo son aquí en Colombia, sí, hay ejemplos al otro lado del mundo, en el Pacífico, en Hawái, en Brasil recientemente, también encontraron algunos de estos materiales. Y yo creo que si seguimos estudiando, pues van a seguir apareciendo ejemplos y vamos a seguir como robusteciendo esta tesis del antropoceno, ¿no? Incluso dentro del antropoceno, pues hay discusión sobre en dónde poner el límite. Si empieza, digamos, con la agricultura o si empieza con la revolución industrial y los cambios que hemos generado en nuestra atmósfera, o si el marcador es la bomba atómica, ¿sí? El plástico es un indicador, digamos que el plástico tiene más o menos 130 años de haber sido inventado. La baquelita fue creo que el primer material que salió. Se ha diversificado mucho y pues nosotros sí, o sea, usamos mucho plástico y lo necesitamos bastante, ¿no? O sea, finalmente también es un derivado del petróleo, ¿no? Entonces la discusión de si seguimos haciendo plástico o no está muy ligada a si seguimos usando combustibles fósiles o no. Y pues la respuesta al corto plazo es que necesitamos usar esos combustibles, necesitamos usar ese plástico, tal vez de una manera más racional, pero que la huella está quedando, y va a pasar mucho tiempo antes de que podamos recuperar, digamos, muchos de los ecosistemas, hablando de las rocas de plástico, para recuperar los ecosistemas, ¿no? Así es, profesor. Y de acuerdo con usted, ¿quién sabe cuál va a ser ese punto de inflexión en cuanto a
lo que es el antropoceno y pues esa huella sí que está quedando. En esta investigación ustedes proporcionan como esos nuevos conocimientos sobre la petrología. Ahora nos amplió un poquito más este concepto de estas nuevas formas emergentes de contaminación de las que nosotros, los seres humanos, pues somos los principales responsables de esa generación, pero también somos responsables de esa distribución y del mismo modo, pues estos resultados de este estudio enfatizan que los plásticos están generando una avalancha de contaminantes en términos de variedad, pero también de volumen. Cuéntenos un poquito de esto, cómo esta investigación proporciona nuevos conocimientos sobre la petrología. Amplíenos este concepto y para usted, ¿cuál puede llegar a ser ese punto de decir esto era lo último del antropoceno, de esa gran huella que estamos dejando ahora, quién sabe, para las generaciones futuras? Sí, mira, digamos, la petrología es la parte de la geología que se ocupa de pensar cómo se forman las rocas, ¿sí? Entonces, existen tres tipos de rocas, ¿vale? Las ígneas, las sedimentarias y las metamórficas. Yo me he especializado en las sedimentarias, entonces, básicamente en la petrología uno analiza la muestra de mano, pero también trabaja en llave con otras ciencias como la petrografía, que es en la que cogemos esa muestra y la dejamos de unas cuantas milésimas de milímetro y la llevamos al microscopio. De acuerdo a las propiedades que tienen los distintos minerales, uno puede identificar los distintos materiales. El reto al que uno se enfrenta cuando hace petrología o petrografía más bien de estos nuevos materiales es que en el microscopio pues nosotros no estamos acostumbrados a ver plásticos, ¿sí? O sea, no es un producto geológico que aparezca mucho. Entonces, la primera fase de identificación de las fases fue difícil, pero se fue logrando ver como ese carácter óptico que tienen los plásticos y se comenzaron a identificar y se pudieron pues caracterizar muy bien estas partes. Y luego entonces se le hizo la caracterización química, ¿sí? Que fue allá en la Universidad del Atlántico. Tú me preguntabas, sí, como siguiendo con lo del antropoceno, si estos nuevos materiales sirven como indicador próximamente creo que es en 2024, bueno, este año ya se van a reunir para definir si finalmente el antropoceno va a ser un concepto formal o no. La Comisión Cronoestratigráfica Internacional tiene una subcomisión que es del antropoceno hace varios años y tienen una reunión este año. Después de esta reunión, si se aprueba, digamos, como en una primera instancia, vendría entonces como a sumar todas las pruebas y se supone que en 2024 saldría una posible resolución en la que formalmente los geólogos comencemos a tener que utilizar el término antropoceno. Pero se necesita entonces unanimidad en el concepto de que sea aprobada esta propuesta y si sale aprobada, pues ya la vamos a poder utilizar desde la geología. Como les digo, en otras ciencias hace años, décadas se utiliza, ¿sí? Pero hay mucha resistencia por parte de muchos geólogos que aún no creen en las pruebas, ¿sí? Pero las pruebas están apareciendo. Este primer hallazgo ojalá sea inspirador para muchos estudiantes y no solo estudiemos nuestra costa, ¿sí? Sino pues las costas de otros países, o sea, comencemos a entender esto como un laboratorio para que caractericemos realmente ese problema, formemos gente y la llevemos a otros lados. Tenemos aquí los ejemplos del libro, podría uno decir, de estos nuevos materiales y que se lograra, digamos que la formalidad de la palabra antropoceno, digamos, nos daría un poco más de lugar a publicar en revistas de geología. Si ustedes miran, esta publicación es de un journal, de una revista de polución marina. En las revistas geológicas, digamos que digamos, nos dieron bastante palo, precisamente por eso, porque todavía está como el concepto en el aire un poco etéreo,
pero pues la materialización de eso, pues ya hace tiempo la estamos encontrando y yo creo que ya hay suficiente sustento como para que el antropoceno sea aceptado, ¿no? Y eso permita, pues digamos que desde la geología ya se una con otras ciencias y podamos ver cómo solucionar el problema. Profesor Felipe, también el año pasado ustedes realizaron una estandarización de los tipos de rocas, un tema muy interesante, y sugirieron que se creara una clasificación de rocas. Cuéntenos un poco más sobre este tema, profundícenos por favor sobre este tema y cómo va esta propuesta también al día de hoy. Ese es el programa que tienen que hacer con Nelson Rangel, pero más o menos les cuento, él sacó ese artículo el año pasado y son unas tablas, digamos que listando distintos tipos de materiales. Ese artículo es muy bonito y él les va a contar también la historia que hay detrás de ese estudio, y es que uno de los profesores con el que estaba trabajando, como que estaba enfermo, cercano a su muerte, salió el artículo. Entonces, digamos que en vida logró publicar algo que es una nueva clasificación de estos nuevos materiales. Como les digo, es un artículo de opinión, entonces muchos dicen como no están las pruebas, pero en este artículo que hicimos nosotros ahora en 2023, pues estamos encontrando pruebas acá, pero también se suman a muchas otras, ¿no? O sea, ya existen como, creo que son 12 o 15 localidades en donde está el registro de lo que podría marcar el antropoceno. Y con el de nosotros también ocurre, yo digo que ese artículo tiene muchos ángeles por ahí encima, porque el día en que fue publicado eh, fue un día después del día del entierro de mi hermana, entonces este artículo fue dedicado a la memoria del profesor de Nelson y de mi hermana. Entonces, digamos que es un homenaje que yo creo que está mandando esto a todos lados, ¿no? Yo no esperaba que fuera tanta la difusión y de verdad que les agradezco mucho por haberme dado el espacio de contarles estas cosas aquí. Profesor, pues para usted nuestras más sinceras felicitaciones para todo este equipo de investigación, porque recuerdo un día que estaba entrevistando a un científico director de doctorado de la Universidad de Carolina de los Estados Unidos, el profesor del doctorado, doctor Enrique Peña, el biólogo que era también en esos días el director de el doctorado de Ciencias Ambientales de la Universidad del Valle. Le estábamos haciendo una entrevista y el doctor Enrique Peña me estaba haciendo la traducción simultánea con el profesor, investigador de los Estados Unidos. Y después de la entrevista, el profesor le dijo a Enrique, estos programas de radio son más importantes que las reuniones de nosotros, porque en un lenguaje sencillo se amplifica parte de las soluciones para que la gente en casa, en el lugar donde se encuentren, comiencen a practicarlas y evitemos, digamos, las consecuencias que nosotros vemos en campo o en laboratorio, como es en el caso de esta investigación, que se han encontrado rocas de plástico. Ya la huella ecológica está plasmada en estos lugares naturales. Por lo tanto, lo invito, profesor, para que nos acompañe, porque necesitamos contarle a los oyentes en las diferentes ciudades. Estamos en Bogotá a través de La Voz de Bogotá, estamos en Cali a través de La Voz de Cali, también en Radio Calima, Radio Santander, Loncura, Radio en Chile, y además de los archivos podcast, para que en un lenguaje sencillo le digamos a la gente citadina, urbanita, o en cualquier ciudad pequeña, lo responsable que debemos ser con el uso y manejo del plástico. Profesor Felipe, en estos nuevos registros de contaminación, pues se incluyen dos tipos de rocas, los plastigomerados y los plastis and stones de cuarzo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Sí, mira que son palabras hasta difíciles para mí. Mira, la primera es plastiglomerado, entonces vamos a descomponer la palabra. Plasti, pues por el plástico, y glomerados por los conglomerados. Conglomerado es un tipo de roca sedimentaria que está compuesto por granos que tienen más de 2 milímetros, es decir, como cuando uno ve rocas que son como de lentejas para arriba, hay muchas partes del país donde les dicen piedra china
a eso, por ejemplo. Son redonditas, ¿sí? Y unidas con el plástico, entonces uno coge un material, el material se le ven los granos de roca y de minerales, pero también se ven los pedazos de plástico grandes. Ese es el plastiglomerado. Y la otra, plastisanson en inglés, pero entonces en español sería como plastiarenisca de cuarzo, digamos que el nombre sería, mejor dicho, la composición de la parte rocosa sería por eso, ¿no? O sea, tiene mucho cuarzo, ¿sí? Es una roca que tiene mucho cuarzo, que es de tamaños menores a 2 milímetros, entonces no se ve, o sea, a simple ojo toca acercarla para ver los granitos, y el plástico también está pequeño, ¿no? O sea, está de menos de 2 milímetros. Entonces, plastiglomerados, los gruesos, las areniscas, las finas o las de grano medio. Qué interesante esto que nos cuenta el profesor Felipe. Y el equipo investigador coincide en que la contaminación plástica sirve como una marca distintiva, como nos lo ha venido explicando el profesor Felipe, del antropógeno, y reconocerla contribuiría significativamente a la comprensión de los impactos humanos en los sistemas terrestres. Y este reconocimiento tiene el potencial de impulsar cambios significativos para abordar la crisis mundial de contaminación plástica y también mitigar sus efectos duraderos en los ecosistemas. Entonces, profesor Felipe, también quisiera, pues en este espacio, que nos dijera tanto a nosotros como a nuestros oyentes de qué manera podemos contribuir para la no contaminación por plástico, de qué manera cada uno de nosotros podemos aportar ese granito de arena para cuidar los ecosistemas, nuestro planeta. Bueno, yo considero que lo más importante, voy a volverlo a repetir, nosotros tenemos gran parte, pero los productores, si no cambian la forma de su mentalidad mercantilista al respecto y buscan nuevos materiales o nuevas soluciones, no vamos a poder hacer nada, porque a nosotros nos venden los productos y uno lo que hace es utilizarlo. Entonces uno como ciudadano puede reciclar, ¿sí? Separar. Hay ciudades donde de pronto ni siquiera se hace reciclaje, sino por lo menos separar. Tenemos que comenzar a pensar bien en ese ciclo del plástico para que de verdad tomemos como una conciencia de que cualquier cosa que tiramos va a terminar ahí formando nuevos materiales o en nuestras playas o en nuestros organismos, ¿no? Entonces, comenzar a enterarnos de este tipo de investigaciones, yo creo que puede ayudarnos a que tomemos conciencia de que tenemos que dejar muchos hábitos en los que consumimos muchas bolsas, ¿sí? Digamos que se han hecho durante los últimos años muchas campañas al respecto, pero uno ve y no tiene tanta acogida, ¿sí? Entonces, lo primero va a tener que ser reforzar esas campañas, ¿no? Divulgación de las investigaciones. Yo creo que eso es lo más importante, que nosotros como ciudadanos estemos enterados de lo que está sucediendo y a partir de eso tomemos pues decisiones conscientes. Por ponerte un ejemplo, aquí en Barranquilla, cuando uno va para la playa, entonces en la playa hace bastante brisa. A veces la gente no quiere botar basura, pero es inevitable porque la brisa de pronto voltea el plato de icopor que está por ahí y eso comienza a entrar al sistema. O los fumadores de cigarrillo que botan ya la colilla al final, esa colilla pues al final es un material que también es de plástico. Entonces tenemos que generar más conciencia en ese ciclo de la basura y de que ese ciclo de la basura lo hemos dejado agrandar tanto que ya estamos teniendo pruebas de que va a quedar un registro al respecto de eso, ¿no? Sobre nuestra contaminación. Entonces, ser conscientes en los usos que le damos al plástico va a ser una forma. Y al generar esa conciencia, estoy seguro que si la gente, por ejemplo, en la playa dice, hey, ¿sabes qué? No te recibo que me traigas el pescado en icopor, tráemelo en plato de cerámica, ¿sí? Probablemente si como consumidores hacemos cambiar hábitos de la gente que utiliza también esos plásticos, vamos a llegar a un escalón más arriba y ese escalón más arriba va a hacer que los propios generadores de plásticos
tengan que pensar en esas nuevas soluciones para no tener que utilizar tanto esos materiales. Qué importante esa reflexión que usted hace, que parece muy sencilla, pero es muy significativa, porque muchos de los plásticos que no le prestamos mucha atención, que son de un solo uso, se encuentran en la orilla del mar. Son botellas, tapas, colillas de cigarrillo, bastoncillos de algodón, paquetes de papas fritas, envoltorios de golosinas, de caramelos, toallitas, tampones, cubiertos, lo que llamamos pajitas en algunos países, que en otros llaman pitillos, bombillas, cañita, popote, sorbete, bolsas plásticas, chuspas, vasos, tazas, globos y recipientes de alimentos. Por lo tanto, seamos amables con el medio ambiente, demos la disposición final, la disposición correcta al plástico para que sea reutilizado, para que sea correctamente dispuesto y así evitemos la contaminación. Se dice que actualmente en los océanos hay más de 200 toneladas de plástico que se considera que acaban en el mar. Aproximadamente muchas, pero muchas toneladas que forman islas de plástico, parches de plástico. Y usted nos ha contado el plástico que viene de las montañas, que arrojan, digamos, a una fuente que va a desembocar en una fuente más grande, ese a un río, y el río al mar. Pero ustedes han encontrado en la tierra, han encontrado rocas de plástico, y esta publicación pues se ha convertido en una publicación interesante, importante para conocer, porque de primera mano tenemos hoy al científico, a uno de los investigadores que nos está contando esto que suena un poco aterrador, pero al mismo tiempo debe de servir de reflexión para que seamos un poco más conscientes. Y cuando muchas veces se nos dice reciclemos, reutilicemos, reduzcamos el uso de plástico, no es por molestar o por cansar o un disquito prácticamente que se vuelve mecánico, sino que ustedes como científicos están descubriendo las consecuencias. Y una botella de plástico puede durar en descomponerse 500 años y así muchos otros materiales, profesor. Sí, digamos que las cuentas que hacen con los plásticos en descomponerse también dependen de dónde entren, ¿no? Si la botella, digamos, entra en el oleaje, es posible que se comience a fragmentar un poco más, y vaya dejando pedacitos cada vez más pequeños, que son los llamados microplásticos, ¿no? Es aterrador ver algunas de las playas de nuestro departamento y ver la cantidad de basura que hay, ¿no? No puede uno pues pensar que las cosas sean sostenibles de ese modo, ¿no? Y que queramos venderle a la gente playas bonitas cuando tenemos un problema aún mayor, y es que le está llegando basura, y que esa basura necesita mucho recurso para retirarse del lugar, ¿no? O sea, se hacen campañas para recoger basuras en las playas. Esas campañas, digamos que motivan a mucha gente y hacen tener más conciencia sobre lo que está pasando. Y yo creo que tenemos que revisar muy bien lo que sabemos sobre cómo usamos los plásticos, buscar las soluciones que podrían ayudarnos pues a tener una mayor conciencia a este respecto, ¿no? Ojalá también estos resultados pues lleven, como le dije hace un momento, a que muchos otros investigadores de nuestro país le comiencen a meter la ficha a este tema de investigación. Profesor Felipe Lamus Ochoa, ¿cómo acceder a este artículo para las personas interesadas y también a otros artículos que tengan desde el Departamento de Geología? Bueno, el artículo está online
No sé si de pronto pegadito al podcast después les pueden poner el enlace. De todas maneras, también en las notas de prensa de la Universidad del Norte, cuando ustedes las abren, ahí también le da enlace al artículo. O si ustedes quieren poner en Google Academic Rangel Buitrago 2023 plásticos o plastic en inglés, ahí les va a aparecer muy seguramente en la primera posición de la búsqueda. Al profesor Felipe Lamus, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa, por compartirnos sus conocimientos e indudablemente el geólogo es un profesional que principalmente ha trabajado en la parte de la exploración, tanto en la industria del hidrocarburo como la minera y todos estos temas interesantes sobre el trabajo que realizan ustedes, que es de admirar. Entonces, qué bueno haber podido profundizar y conocer más sobre estos temas. Muchísimas gracias, profesor Felipe Lamus. Bueno, a ustedes, de verdad, fue un espacio muy interesante. Siempre que termino de hablar con los medios, quedo un poco más pensativo al respecto, pero lo que les digo, también más motivado de ver que ese es el camino. En mi doctorado, pues vamos a seguir trabajando en el tema un poco ya, pero con la depresión momposina. Vamos a tratar de ver qué tantos microplásticos ahí transportan nuestros ríos. También ver de qué están hechas nuestras arenas y de dónde vienen. Finalmente eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, de verdad les agradezco porque esto me permite divulgar algo que me apasiona bastante y como les digo, de aquí hay mucha tela de donde cortar y ojalá puedan invitar pues a los otros investigadores para profundizar en las otras partes del artículo pues que tenemos aquí. Muchas gracias a ustedes y a los oyentes. Un gran saludo. Muchas gracias a nuestro invitado, al científico, al profesor Felipe Lamus Ochoa, a todo su equipo interdisciplinario, lo mejor de lo mejor y que sigan las investigaciones para que nos generen conciencia desde la ciencia, desde la academia y nosotros aquí desde este medio de comunicación estaremos amplificando en un lenguaje sencillo para entender y comprender por qué se dicen las cosas. Toda causa tiene un efecto, todo efecto tiene una causa. Profesor Felipe, gracias. Lo mejor de lo mejor para usted siempre. Hasta luego. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.